Hola chicos, muy buenas tardes con todos. Sean todos bienvenidos a esta clase demostrativa de la materia de física, dada e impartida prácticamente por nosotros los que somos Unimente. ¿Ya? Déjenme solo les comparto la pantalla y comenzaría. Ya. Vamos a ir hablando un poquito con respecto a uno de los primeros temas los cuales nosotros vamos a analizar en esta parte de la física que corresponde al prepolitécnico, ¿ya? A ver, dentro de las ramas, o mejor dicho, dentro de los temas que se tocan en esta parte, siempre empiezan con un tema el cual es conocido como el tema de la ciencia. Este tema a la larga no es un tema muy complicado. ¿Por qué motivo? Porque más que nada simplemente es una introducción de cosas de cómo se han descubierto la ciencia, algunos tipos de ciencias que se tienen, es decir, las ciencias naturales, las ciencias matemáticas, entre otros aspectos más, ¿ya? Entonces, a la larga, ese tema, decir que es un tema bastante complicado, realmente no lo es más que nada porque es un tema teórico que involucra a la parte de ustedes en esa parte práctica, por así decirlo, ¿ya? El tema que realmente abarca y comienza con el estudio de la física y se utiliza como una herramienta la cual va a ser la herramienta fundamental y principal que se va a utilizar para entender cada uno de los conceptos que se vaya viendo a lo largo de todo el semestre,
es lo que se conoce como el tema de vectores, ¿ya? Entonces, siempre que ustedes vayan a analizar algún curso en el cual si ustedes quieran inscribirse, siempre vean que dentro de las áreas de estudio que les van a impartir, empiecen necesariamente con este tema de vectores, porque dominar el tema de vectores es fundamental para entender todos los conceptos, ya sea que ustedes vean posición, ya sea que ustedes vean velocidades, aceleraciones, fuerzas, algún tipo de movimiento, todo eso está estrictamente relacionado con el área de vectores, es decir, operaciones entre vectores, formas de definir un vector, todo eso, ¿ya? Entonces, es lo que nosotros vamos a empezar hablando en esta clase demostrativa como tal. Dentro de lo que hacemos en el curso, como ya mencioné, es un tema que usualmente uno se suele saltar, que es la parte de la ciencia. Yo como tal lo que suelo hacer dentro de los cursos es ayudarles con un documento bastante resumido, por así decirlo, que tiene las pautas principales que ustedes deben de saber con respecto a ese tema de la ciencia, que se les suelo facilitar a cada uno de mis estudiantes que ingresan a lo que sería el curso, ¿ya? Entonces, dicho eso, comenzamos. Ya. Cuando nosotros vamos a hablar de vectores, nosotros tenemos que tener en cuenta dos conceptos básicos. Entonces, dentro de los vectores, nosotros podemos llegar a tener lo que se define como las cantidades escalares y a la vez lo que se define también como las cantidades vectoriales. ¿Ya? Cuando nosotros estamos hablando de cantidades escalares, nosotros hacemos únicamente referencia a lo que es un número acompañado de una unidad de medida. ¿Ya? Y esto prácticamente es una unidad que nosotros hemos trabajado, o mejor dicho, este concepto de lo que son cantidades escalares es un concepto que nosotros hemos trabajado casi durante toda nuestra vida. Por ejemplo, cuando nos preguntan la hora como tal se define como una cantidad escalar. Por ejemplo, cuando nosotros queremos describir una distancia, por ejemplo, hablar prácticamente de 5 metros, ya eso se define como una cantidad escalar. Por ejemplo, cuando estamos viajando y vemos, por ejemplo, en algunos buses tienen un tablerito que nos muestra la rapidez. Por ejemplo, nos dicen, este bus está viajando a 60 metros sobre segundo. Eso también se define como una unidad escalar. Entonces, toda unidad escalar no es nada más que un número que está acompañado de una unidad de medida, tal cual como les mencioné los ejemplos en este momento. Entonces, entender realmente ese concepto no es tan complicado. Lo que nosotros debemos de llegar a entender más es lo que hace referencia a las cantidades vectoriales, que es aquí, a partir de todo esto que nace un montón de aplicaciones, que es la posición, que es la velocidad, que es la aceleración, que es la fuerza. Entonces, ¿qué es una cantidad vectorial? Una cantidad vectorial prácticamente también es un número, ¿ya? Pero la diferencia de una cantidad escalar es que este es un número que tiene una dirección, ¿ya? Y a la vez también tiene una unidad de medida. Y esto es lo que nosotros definimos como vectores. Ya toda cantidad vectorial a la larga prácticamente se define principalmente como un vector. ¿Ya? Y esto es lo primerito que nosotros debemos de entender, cómo hacemos operaciones con vectores, ya, es decir, cuáles son las operaciones que existen, si existen sumas, si existen restas, si existen multiplicaciones. Una operación que no existe dentro de los vectores son lo que se define prácticamente como divisiones, es decir, nosotros no podemos dividir vectores, pero sí podemos multiplicar vectores, sí podemos sumar vectores, sí podemos restar vectores. ¿Ya? Vamos a tener lo que sería vectores en una dimensión, en dos dimensiones, en tres dimensiones, y adicional a eso, tenemos distintas maneras de representar un vector. Entonces, un vector puede representarse en coordenadas naturales, en coordenadas polares, incluso en coordenadas geográficas, en coordenadas rectangulares. Ya tenemos una infinidad de representar a lo que es un vector. Y adicional a esto, nosotros tenemos una infinidad de definiciones para vectores. Nosotros podemos aquí
en este curso definir a un vector de alguna manera. En el curso, cuando ustedes pasen al primer semestre en álgebra lineal, pueden definir al vector de otra manera. A la larga existe un montón de definiciones para el vector. Entonces, como ya dijimos, un vector no es nada más que una cantidad vectorial, la cual es un número que tiene una dirección y que también tiene una unidad de medida. Entonces, yo puedo decir, me estoy moviendo 5 metros al norte. Cuando yo agrego el norte, prácticamente en ese momento es cuando yo transformé mi cantidad escalar a una cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque aparte de ser un número que describe prácticamente que está descrito por una unidad de medida, también lo acompañé con una dirección, porque yo estoy diciendo que me voy a mover hacia el norte. También yo puedo decir, me voy a mover 10 metros al sur. Es también una expresión, una manera de decir que es una cantidad vectorial, ¿ya? Entonces, en este caso, otra definición que nosotros vamos a poder decir de lo que es un vector es que a los vectores nosotros podemos darles una representación gráfica, ¿ya? Todo vector como tal puede ser representado de forma gráfica. Aquí viene la cuestión. ¿Cómo representamos al vector de forma gráfica? Cuando nosotros queramos representar a un vector de manera gráfica, este tiene que estar acompañado de dos definiciones importantísimas, lo cual es el sistema de referencia, ¿ya? Y el sistema geométrico, ¿ya? Todo vector que quiera ser representado de forma gráfica, sea cual sea el vector que estemos analizando, siempre debe estar acompañado de estos dos parámetros, ¿ya? Nosotros no podemos meternos a estudiar ya sea posiciones, nosotros no podemos meternos a estudiar ya sea velocidades, fuerzas, cantidad de movimiento lineal, torque, si no definimos estos dos parámetros. El sistema de referencia no es nada más que en términos muy sencillos el punto de vista desde el cual ya se hará el análisis. ¿A qué me refiero con esto del punto de vista? Supongamos que nosotros queremos estudiar, yo qué sé, el comportamiento de una partícula, ¿ya? Esta partícula puede ser un bus, ¿ya? Supongamos que queremos estudiar este bus. ¿Cómo se está moviendo dicho bus? Entonces, yo puedo definir distintos sistemas de referencia. Ojo con esto, el sistema de referencia no es que tenga una regla que tengan que seguir estrictamente para definirlos, no. El sistema de referencia es completamente arbitrario. Es decir, ustedes pueden colocar el punto de vista desde el cual quieran analizar el comportamiento de una partícula donde ustedes quieran hacer. Por eso se define que estos sistemas de referencia son arbitrarios. Entonces, supongamos que ustedes quieren analizar el comportamiento de este bus y ustedes se paran al frente del bus. Entonces, quieren analizarlo desde este punto de vista, ¿ya? Pero, obviamente, por seguridad, porque puede que el bus no logre frenar antes de llegar a ustedes, deciden colocarse en otro lugar. Por ejemplo, pueden colocarse acá, ¿ya? O pueden colocarse acá, o pueden colocarse acá. Entonces, a la larga, desde distintos puntos de vista, es decir, si ustedes lo analizan de aquí, pueden ir viendo cómo se comportaría el movimiento desde este punto de vista. Si ustedes le ven desde acá, prácticamente van a tener otro tipo de comportamiento. Si ustedes se colocan acá, van a tener otra forma de comportamiento. Si se colocan acá, van a tener otra forma de comportamiento de lo que sería nuestro análisis de este movimiento. El sistema de referencia no es nada más del punto de vista desde el cual ustedes van a comenzar a analizar el cómo se está moviendo la partícula, ¿ya? Es decir, el cuerpo que nosotros vayamos a estudiar, ya prácticamente dependiendo del sistema de referencia, es como vamos a llegar a obtener los resultados. ¿Y el sistema geométrico qué es? El sistema de geométrico no son nada más que rectas numeradas, ¿ya? Las cuales tienen una orientación. En términos muy sencillos, son el eje X
el eje Y y el eje Z, ¿ya? Prácticamente son los ejes que ustedes de alguna u otra forma los estudiaron en el colegio, es decir, el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿ya? Entonces esto lo vamos a graficar, prácticamente para que se entienda de alguna u otra manera cómo es que funciona este sistema de referencia y cómo se relaciona con este sistema geométrico, ¿ya? Entonces tendríamos lo que sería nuestro eje Y, tendríamos lo que sería nuestro eje X y a la vez nosotros tendríamos el eje Z, ¿ya? Y el sistema de referencia siempre va a ser el origen de este sistema geométrico, ¿ya? Es decir, que a partir de aquí, a partir de este punto de vista, ustedes van a hacer el análisis del comportamiento de una partícula, ¿ya? De cualquier partícula, de cualquier cuerpo que ustedes quieran hacer el estudio, a partir, una vez que hayan definido su sistema geométrico y dónde está el origen de dicho sistema geométrico, este pasaría a ser el sistema de referencia. Es decir, ustedes pueden trabajar con este de aquí y analizar, por ejemplo, el comportamiento de esta partícula. Entonces, la partícula puede que se esté moviendo y prácticamente se van dando cuenta de cómo va cambiando el movimiento a partir de este sistema de referencia. Pero supongamos que nuestro sistema de referencia no estaba aquí, sino que hubiéramos colocado justo acá arriba, ¿ya? Y teníamos la misma partícula. Entonces, fíjense cómo cambia el análisis de esta partícula en base a que yo cambié el sistema de referencia que estoy utilizando. Ahora, supongamos que tenemos la misma partícula, pero ahora puse mi sistema de referencia más acá arriba. Es decir, tengo mi eje Y, mi eje X, mi eje Z y el origen, ¿ya? Y fijémonos cómo puede ir cambiando las vectores, ya que van a describir prácticamente el comportamiento de mi partícula a partir de este sistema de referencia. Entonces, importantísimo, nunca se olviden que cada vez que yo quiera definir un vector de manera gráfica, siempre tengo que utilizar un sistema de referencia, siempre tengo que definir un sistema geométrico. Entonces, el sistema de referencia es el punto de vista desde el cual yo voy a hacer los análisis correspondientes al movimiento de mi partícula, y el sistema geométrico son las coordenadas, ¿ya? Que van a definir prácticamente en dónde está ubicado dicho vector, ¿ya? Entonces, como les había dicho, ¿cómo vamos a representar un vector de manera gráfica? Esta representación que yo estoy utilizando aquí, ¿ya? Es un vector en 3 dimensiones. ¿Ya? Como les había mencionado, yo puedo definir prácticamente un vector en una dimensión, en 2 dimensiones o hasta 3 dimensiones. Es muy raro los casos que un vector se esté comportando en 4 dimensiones, en 5 dimensiones, en 6 dimensiones, porque describir el movimiento en esas dimensiones ya se vuelve muy complicado. Entonces, lo máximo que nosotros vamos a tener que analizar es el comportamiento hasta un vector, el cual se encuentra máximo en 3 dimensiones. Entonces, si yo dibujase un vector cualquiera, ¿ya? Este vector de aquí sería la representación gráfica que me va a describir cualquier fenómeno físico que yo quiera describir. Entonces, si se dan cuenta, el vector no es nada más que una flechita, ¿ya? Pero esta flechita tiene ciertas condiciones que debe de seguir. Primero, todo vector va a tener un nombre, puede ser el nombre que quiera, pero para darle nombre debemos de seguir ciertas normas o ciertos parámetros. Entonces, lo primero, cuando yo quiera definir, cuando yo quiera darle un nombre a mi vector, ya como tal, puedo darle el nombre, como ya les mencioné, de cualquier forma. En este caso, lo más habitual es darle nombres a través de letras. Entonces, en este caso, este vector yo le voy a llamar al vector A. Pero, ojo, con esto de aquí, no basta simplemente con ponerle la letra, sino que este vector, aparte de colocar la letra, encima de la letra tiene que estar colocado una flechita. Cuando yo coloco de esta manera, ya esto me hace referencia a que a lo que yo estoy describiendo es al vector prácticamente, ¿ya? Entonces el nombre de este vector es el nombre A. Entonces si yo hubiera colocado simplemente este valor, es decir, esta letra,
sin la flechita, esto tenía una cierta representación que ya vamos a hablar un poquito más adelante qué es lo que significa. Pero yo siempre que voy a hablar de un vector, sea cual sea el vector, puede que se llame B, puede que se llame C, puede que se llame D, puede que se llame E, sea cual sea, siempre va a ir el nombre del vector y encima del vector va a tener prácticamente ya la flechita. Entonces el nombre de este vector se denomina como A. Entonces, como le mencionaba, prácticamente todos los vectores van a tener ciertas características, ¿ya? Que son las siguientes. Todo vector va a tener un módulo o magnitud, va a tener una cierta dirección y a la vez va a tener un cierto sentido. Ya. Vamos a ir describiendo estas tres características del vector en esta gráfica que nosotros acabamos de mencionar. Ya, para no hacerle tan complicado, no vamos a hablar del vector en 3 dimensiones, sino que vamos a centrarnos únicamente en hablar del vector en 2 dimensiones. Si ustedes se dan cuenta, dependiendo del número de dimensiones que esté trabajando nuestro vector, es la cantidad de rectas de ejes como tal que nosotros vamos a definir. Si se dan cuenta, cuando trabajamos en 2 dimensiones, lo habitual, ojo, no es que se deba de cumplir necesariamente esto, pero lo habitual que suele pasar o que suele suceder es que colocamos al eje X y al eje Y, ¿ya? Esto es lo más habitual que nosotros podemos ver en cualquier ejercicio. Nosotros decimos que el eje X va a ser el eje positivo y que el eje Y prácticamente es nuestro eje negativo. Nuestro eje Y hacia arriba, ¿ya? Es el positivo. Si estuviera hacia abajo, sería el negativo. Si estuviera hacia la izquierda, sería el X negativo. Y lo que está a la derecha es lo positivo. Ya eso es lo habitual que suele pasar. Ahora, ¿qué es el módulo? ¿Qué es la dirección? ¿Qué es el sentido? A ver, cuando nosotros estamos hablando de lo que definimos prácticamente como módulo, ¿ya? Es todo esto. Entonces, en otras palabras, el módulo magnitud hace referencia a qué tan largo es nuestro vector. Tal cual como nosotros le representamos aquí. Entonces, en este caso, nuestro vector A, todo este largo que tiene es lo que se puede definir prácticamente como un módulo. ¿Cómo se representa dicho módulo? ¿Ya? Todo módulo, cuando nosotros queramos hacer la representación del módulo, ¿ya? Se representa de la siguiente forma. Se coloca al nombre del módulo, ¿ya? Pero sin la flechita encima. Entonces es por eso que les mencionaba que cada vez que nosotros queramos expresar a lo que sería nuestro vector, o sea, siempre que queramos darle el nombre, nunca nos olvidemos de colocarle la flecha encima, porque cuando nosotros colocamos la flechita encima del nombre de nuestro vector como tal, es cuando nosotros hacemos la descripción completa de lo que estamos hablando, es de una cantidad vectorial. En otras palabras, de lo que estamos hablando es prácticamente de un vector, ¿ya? Pero si de ese vector yo quiero representar algo en específico, entonces en este caso yo lo que quiero es representar simplemente su módulo, es cuando nosotros colocamos dicho nombre del vector, pero ya sin la flecha encima, ¿ya? Esa es una de las formas. Otra de las formas, las cuales podemos hacer la representación del módulo, ¿ya? Es con el mismo nombre del vector, es decir, tal cual hemos expresado el nombre del vector, pero con estas dos barritas, ¿ya? Estas son las dos formas en las cuales nosotros representamos al módulo de nuestro vector. Es decir, para no decir, este vector tiene tanta longitud, es decir, que este vector es tan largo que mide esto, ya nosotros simplemente lo representamos de estas dos maneras. Es decir, ustedes pueden representarle ya sea de esta forma o a la vez ya pueden representarle ya sea de esta manera. No hay prácticamente ningún problema. Las dos son representaciones completamente válidas. Ahora, ¿qué es la dirección? La dirección puede representarse de muchas formas, ¿ya? Una de ellas es de esta manera.
Ya. Si ustedes se dan cuenta, nuestro vector forma un cierto ángulo, ¿ya? Con uno de los ejes que estamos definiendo como nuestro sistema geométrico. Este ángulo que se forma prácticamente entre el vector y el eje es lo que se define como nuestra dirección. De igual manera, ¿ya? Esta línea entrecortada que yo les acabé de dibujar en este momento, ¿ya? También puede ser definida como la dirección. Cualquiera de las dos formas que nosotros tengamos de expresar a la dirección es completamente válida. Dentro de las definiciones que ustedes van a encontrar en la literatura, es decir, que van a llegar a encontrar dentro de lo que sería cualquier libro que ustedes se pongan a leer como tal, es la dirección o es la forma de representar al vector utilizando el ángulo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la dirección, no es nada más que el ángulo formado entre el vector y un eje orientado. ¿Ya? Entonces yo no necesariamente tengo que utilizar este ángulo de aquí, sino que yo también podría utilizar este otro ángulo de aquí. Y a la larga estaría describiendo prácticamente lo mismo, ¿ya? Ya sea que ocupe esta dirección de aquí, ya sea que ocupe esta otra dirección de acá, a la larga representan prácticamente lo mismo. Y por último, es lo que nosotros definimos como sentido, que el sentido es hacia dónde está apuntando el vector. ¿Ya? Si nos damos cuenta, este vector que nosotros tenemos aquí es un vector que está apuntando hacia arriba, pero también podríamos llegar a tener esto, un vector que está apuntando hacia abajo. También podríamos llegar a tener esto, un vector que también sigue apuntando hacia abajo, pero en otra dirección. Podemos llegar a tener esto de aquí, que es otro vector que apunta hacia arriba, pero en otra dirección completamente distinta. Ya podemos tener este vector que apuntando hacia arriba, podemos tener este vector que está apuntando a la derecha, este vector que está apuntando hacia la izquierda, este vector que está apuntando hacia abajo, ¿ya? Eso es lo que nosotros hacemos referencia cuando estamos hablando del sentido. No es nada más que el lugar hacia donde está apuntando nuestro vector, ¿ya? Entonces, estas son las características que diferencian una cantidad vectorial de una cantidad escalar. Todo vector tiene un módulo, tiene una dirección y tiene un determinado sentido. Entonces el módulo es qué tan largo es mi vector, la dirección es prácticamente un ángulo que se forma entre el vector y un eje orientado y el sentido es hacia dónde se encuentra apuntando nuestro vector. ¿Ya? Entonces este es un vector representado simplemente de manera gráfica. Pero ahora viene la forma analítica. La representación analítica de un vector. Para nosotros representar a un vector de forma analítica tenemos tres maneras. Dos de ellas se pueden considerar de las formas más sencillas, pero la última representación, que es la representación rectangular, tiene un amplio campo de estudio, es decir, es la parte más complicada y la que nosotros vamos a utilizar mucho durante el curso, principalmente, e incluso es la que vamos a utilizar para representar casi la mayoría de vectores que nosotros tengamos. Dentro del curso como tal es donde nosotros nos vamos a enfocar en ir analizando punto por punto, pauta por pauta y aspecto por aspecto de los más importantes, ¿ya? Prácticamente para poder dominar al 100% esa representación de vectores. Porque como vuelvo y repito, las dos formas que nosotros podemos representar a los dos vectores son de las formas más sencillas, pero la representación rectangular es la que más causa complicaciones dentro de los estudiantes, ¿ya? Entonces, una de las representaciones es lo que se conoce como la representación de vectores en coordenadas, uy, puse una O de más,
polares. Ya. ¿Qué significa esto? Si yo quiero representar un vector en coordenadas polares, va. Primero nosotros colocamos el nombre de nuestro vector, sea cual sea el nombre que nosotros hayamos definido. Luego vamos a acompañarlo con una igualdad. Segundo, vamos a abrir un paréntesis y aquí dentro del paréntesis debemos colocar lo siguiente. Primero, colocamos el módulo del vector y luego colocamos la dirección del vector. ¿Ya? Es decir, el ángulo que se está formando prácticamente entre el vector y uno de los ejes orientados. Entonces recordemos que A lo que va a representar es prácticamente la magnitud del vector y teta va a representar la dirección. ¿Ya? Entonces, hay algunas cositas importantes que tenemos que recalcar con respecto a esta dirección que nosotros tenemos aquí. ¿Ya? Dentro de esta dirección que nosotros tenemos es que este ángulo puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Ya? Prácticamente no hay ningún problema para la descripción de este ángulo. Pero aquí viene la pregunta, ¿cuándo va a ser positivo? ¿Cuándo va a ser negativo? ¿Ya? Nosotros decimos que va a ser positivo. Entonces aquí tenemos nuestro vector, aquí tenemos a nuestro eje, y se dice que va a ser positivo cuando se encuentre por encima del eje X, ¿ya? Pero aquí nosotros tenemos nuevamente nuestro eje X, tenemos el vector, ¿ya? Pero cuando dicho ángulo se encuentra por debajo del eje X, se le considera como signo negativo. Y a la larga, representarlo ya sea con signo positivo, ya sea que lo estemos representando con signo negativo, no hay ningún problema. Solo que nosotros debemos de tener muy en claro o bastante claro cuándo vamos a ocupar el signo positivo, cuándo vamos a ocupar lo que sería nuestro signo negativo. Entonces pongamos algunos ejemplos. Entonces nosotros podemos tener nuestro vector A que mide 5 metros y tiene una dirección de 30 grados. ¿Ya? Podemos llegar a tener un vector B que puede tener una magnitud de 16 newtons y un ángulo de menos 120 grados. Podemos llegar a tener otro vector, ¿ya? Que se puede llamar C, que prácticamente va a tener 2 metros sobre segundos y una dirección de 60 grados. Entonces, esta es la manera en la cual nosotros podemos tener la representación prácticamente de los vectores. Puede ser. Entonces, siempre, esto de aquí, ¿qué es? Esto es el módulo. Y esto de acá, ¿qué es? Es la dirección. ¿Ya? Si nosotros graficamos uno de estos de forma rápida, ¿ya? El más fácil sería el vector A, pero vamos a graficar el vector B, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener el sistema de referencia. Entonces, en este caso, vamos a tener el sistema de referencia completo, ¿ya? Entonces, vamos a tener el eje Y, el eje menos Y, el eje menos X y el eje X. Y aquí nosotros vamos a tener el origen de nuestro sistema de referencia. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Me dice que este vector tiene una dirección de menos 120. Entonces debemos recordar que entre ejes lo máximo que nosotros vamos a tener es siempre 90 grados. Siempre, siempre, siempre vamos a tener máximo 90 grados. Entonces, como me dice menos, ojo con eso, como me está mencionando el menos, ¿ya? Prácticamente tiene que estar dibujado por debajo del eje X. Entonces empezaríamos por aquí. Llegamos hasta este punto y ahora sí nosotros tenemos que movernos hasta este otro punto de acá. ¿Por qué? Porque máximo hasta aquí nosotros tenemos 90 grados y lo que yo quiero hacer es completar 120 grados. Entonces nosotros llegamos hasta 90 y ¿cuánto me faltaría para completar los otros 120 grados? O sea, para llegar a los 120 grados serían más o menos 30 grados, ¿verdad? Entonces quiere decir que nuestro vector B, gráficamente hablando,
está más o menos aquí, ¿ya? Porque hasta por aquí es cuando nosotros estamos completando los 120 grados, ¿ya? Entonces recuerden, el signo lo único que me indica es si es que el ángulo tiene que irse por arriba del eje X o si es que el ángulo tiene que irse por debajo del eje X, ¿ya? Vamos con el otro ejemplito, por ejemplo el vector C. El vector C en este caso me está dando un ángulo positivo. Esto significa que tiene que estar dibujado por encima del eje X. Entonces, como está dibujado por encima del eje X, yo tengo que completar simplemente 60 grados. Entonces, es decir, que más o menos puede estar por aquí, ¿ya? Y va a ser un poco más pequeño que el vector B, principalmente porque su módulo, ¿ya? Representa un valor mucho más pequeño de lo que nosotros tenemos acá dentro del vector B. Para que no se confundan con las unidades, porque las unidades es un tema sumamente importante, que eso es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Dentro del curso sí se toca bastante ese tema de las unidades, ¿ya? Simplemente vamos a colocar U. Esa U hace referencia que puede tener cualquier valor de cualquier unidad, ¿ya? Eso en esa parte. Entonces, terminemos graficando nuestro vector A. Entonces el vector A va a ser un poco más largo, o es mejor dicho, el vector A también se va a encontrar dibujado prácticamente en esta dirección de aquí, ¿ya? Pongámosle otro valor para que no quede en esa parte de ahí. Pongámosle, por ejemplo, que fuera 210 grados, ¿ya? Entonces, hasta aquí yo tengo 90 grados, ¿ya? Es decir, todavía no completo los 210 grados. Hasta acá yo tengo 180 grados. Significa que para llegar hasta los 210 grados, prácticamente, ¿cuánto me faltaría? Me faltaría 30 grados más. Es decir, que el vector A posiblemente puede que esté por aquí, ¿ya? Y este vector A está formando un ángulo de 210 grados. Y no nos olvidemos que el vector C estaba formando un angulito de 60 grados. ¿Ya? Entonces, por esta forma, es decir, que la representación de vectores en coordenadas polares es la forma más sencilla en la cual nosotros podemos llegar a representar cualquier tipo de vector que nosotros tengamos. Sea cual sea el vector, podemos llegarlo a representar de coordenadas polares, que siempre va a ser considerada la forma más sencilla de representar de forma gráfica un vector. Y a partir de aquí, nosotros partimos con una igualdad sumamente importante, la cual se define como igualdad entre vectores. Va a haber situaciones en las cuales ustedes deban de analizar si los vectores son iguales o no. Incluso dentro de las preguntas teóricas que les hacen en sus deberes y a la misma vez que les toman como pruebas, siempre va a ser fundamental tener muy en claro cuándo se trabaja con igualdad entre vectores y cuándo no. Pero cuando nosotros tenemos esa condición de igualdad entre vectores, nosotros hacemos referencia a lo siguiente. Para que dos vectores sean iguales prácticamente entre sí, es decir, que yo tenga un vector A que sea igual a un vector B, deben de cumplir dos condiciones. Primero, que sus magnitudes sean prácticamente las mismas, ¿ya? Y segundo, que la dirección del vector A tiene que ser prácticamente la misma dirección que el vector B. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos esto, tendríamos el vector A que nos dice que tiene un módulo de 5 unidades y tenemos que el vector B tiene un módulo de menos 5, de 5 unidades de igual forma. Muchos de ustedes podrían decir, estos dos vectores sí son iguales, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Este vector A tiene esta dirección de esta manera, mientras que el vector B tiene esta otra dirección, ¿ya? Prácticamente no tienen la misma dirección e incluso nos podemos dar cuenta por el sentido que se está presentando. Puesto que el vector A tiene un sentido apuntando hacia arriba, el vector B tiene un sentido que apunta hacia abajo. Si ambos vectores, ¿ya?
es decir, el vector A y el vector B, hubieran compartido la misma dirección y la misma magnitud, en ese caso se podría decir que sí eran vectores que se definen como iguales. Entonces, a pesar de que los vectores tengan iguales magnitudes y diferentes direcciones, no se considera como vector o como una igualdad entre vectores, porque los dos vectores tienen que cumplir necesariamente estas dos condiciones. Si alguna de estas dos condiciones se rompe como tal, ya se puede llegar a considerar que estos vectores no están cumpliendo la igualdad. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar acerca de la otra forma de representación de lo que serían los vectores, ¿ya? Lo cual se define como la representación en coordenadas geográficas. ¿Ya? Que es otra de las maneras en las cuales nosotros podemos llegar a representar cualquier vector. Para la representación en coordenadas geográficas, nosotros vamos a trabajar tal cual con el sistema de referencia x, y, menos x y menos y. Recuerden que el análisis que nosotros estamos haciendo lo estamos restringiendo únicamente a las dos dimensiones, ¿ya? Para las tres dimensiones tenemos otra forma de analizar, la cual sí tocamos dentro del curso, que es una forma de análisis un poquito más compleja, ¿ya? Pero a la larga, si logramos entender muy bien las dos dimensiones, ¿ya? La forma de representación en tres dimensiones se hace mucho más sencillo. Entonces, las coordenadas geográficas va de la siguiente forma. Entonces, vamos a tener nuestro eje Y, nuestro eje menos Y. Vamos a tener el eje X y el eje menos X y tenemos nuestro origen. Ya. ¿Qué es lo que diferencia esta forma de representar a los vectores con la representación en coordenadas polares? Es que aquí nosotros vamos a trabajar con el norte, con el sur, con el este y con el oeste. Es decir, al eje X positivo le corresponde el este, ¿ya? Es decir, que a la derecha va a estar ubicado nuestro este, hacia arriba va a estar ubicado el norte, ¿ya? A la izquierda va a estar ubicado el oeste y hacia abajo va a estar ubicado el sur. ¿Y cómo me van a entregar los vectores en esta forma? Lo que me van a decir es lo siguiente. Tú vas a tener un vector A que puede tener una magnitud de 10 unidades. Hasta ahí es bastante similar a la representación de vectores en coordenadas polares. Pero lo que me van a decir a continuación es que este vector se mueve, por ejemplo, desde el sur 60 grados hacia el este, ¿ya? ¿Qué es lo que significa esto? Me está diciendo que el vector debe empezar desde el sur y debe llegar al este. Es decir, que debe de terminar en el este. Terminar, ¿ya? ¿Cómo graficaríamos? A ver, me dice que yo debo de empezar aquí en el sur y debo llegar 60 grados hacia el este. Es decir, que más o menos tendría que estar ubicado mi vector justo aquí. Este sería mi vector A y aquí se encontrarían los 60 grados. Aquí radica la mayor diferencia de esta representación de vectores, ¿ya? Porque aquí no tenemos ni signo más ni signo menos. Aquí prácticamente es, si empieza en el sur, ¿a dónde debe llegar? Si empieza en el este, ¿a dónde debe llegar? Hablemos de otro ejemplo, por si acaso. Por ejemplo, tendríamos el vector B que va a tener 12 unidades y este empieza desde el norte, ¿ya? 45 grados al este, por ejemplo. Entonces me está diciendo que ya, este vector tiene que empezar aquí en el norte y tiene que llegar 45 grados hacia el este, es decir, que más o menos tendría que estar, por ejemplo, por aquí. ¿Ya? Ya, esa es la diferencia principal. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya no tenemos signos más, signos menos, sino en dónde está empezando, a dónde debe de terminar y cuántos grados tiene que existir de inclinación. Aquí, cuando nosotros trabajamos con 45 grados, es algo particular, porque no les van a entregar, dentro de los problemas, incluso dentro de los deberes que ustedes tengan, no le van a encontrar representado de esa manera, sino que le van a encontrar representado así, que B va a ser igual a
pongámoslo así mejor. 12 unidades, ¿ya? Que va desde el norte al este. Entonces, prácticamente, esto es lo mismo que nosotros tenemos aquí, pero si ustedes tienen en coordenadas geográficas cualquier vector que les estén entregando y no ven ningún número, no es que esté mal, no es que faltó, sino que de manera implícita significa que aquí son 45 grados. Entonces, si ustedes ven noreste, si ven sureste, si ven suroeste, si ven noroeste, ¿ya? Aquí de manera implícita les está diciendo, ¿sabes qué? Aquí hay 45 grados, aquí hay 45 grados, ¿ya? Eso suele pasar en los ejercicios, es decir, que prácticamente no les entregan ningún valor numérico. Y para terminar, pongamos algún otro ejemplo más. Por ejemplo, tenemos el vector C, que tiene 2 unidades y que viaja desde el norte 25 grados hacia el oeste. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que este vector como tal está empezando aquí en el norte, ¿ya? Y va a viajar, empieza aquí en el norte y va a viajar simplemente 25 grados hacia el oeste, ¿ya? Y este sería mi vector C. Entonces, dicho esto, estas serían las dos formas en las cuales nosotros llegamos a representar un vector. Y la forma más complicada es lo que se define como las coordenadas rectangulares, ¿ya? Lo cual, este tema de aquí, es donde nosotros lo comenzaríamos a analizar dentro del curso. ¿Por qué? Porque es la forma más complicada de representar vectores y es la que tiene una teoría sumamente inmensa. Es lo que a la larga radica dentro de los análisis de estudios. Esto conlleva incluso hasta una semana cuando ustedes entren a la parte de ya del semestre como tal. Conlleva una semana entera únicamente para estudiar esta parte de coordenadas rectangulares, ¿ya? Entonces esto sería, por así decirlo, el tema más complicado y el tema más que nos vamos a enfocar en las primeras clases del curso hasta que lo dominen 100%. Si ustedes llegan a dominar al 100% este tema del curso, perdón, si llegan a dominar al 100% este tema de coordenadas rectangulares, créanme que al momento que estudiemos velocidad, que al momento que estudiemos aceleración, que al momento que estudiemos movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, que estudiamos movimiento parabólico, que estudiamos leyes de Newton, que estudiamos cantidad de movimiento lineal, se les va a hacer sumamente sencillo por el hecho de que con estas coordenadas, ¿ya? Es la forma más fácil que nosotros podemos llegar a representar un vector. Yo sé que mencioné que estas son las formas más fáciles, pero se hace fácil, ¿ya? Simplemente si nosotros quisiéramos graficar a los vectores, pero dentro de las coordenadas rectangulares, ¿ya? Para resolver vectores, ya sea suma de vectores, multiplicación de vectores, resta de vectores, vectores relativos, es muy recomendable que trabajemos en coordenadas rectangulares. Entonces, este ya prácticamente sería el tema de estudio para el curso. ¿Ya? Y a partir de aquí es donde vamos a aprender a sumar vectores, a multiplicar vectores, porque nosotros tenemos dos formas de multiplicación de vectores, lo cual es el producto punto, ¿ya? Y también lo que se conoce como producto cruz. Cada una de esas formas me va a dar distintos resultados, por ejemplo, y cada una tiene su distinta forma de representación, ¿ya? En esa parte de ahí. Listo. Y con esto terminaríamos lo que sería esta clase demostrativa. Antes de terminar, como tal, me quiero hacerles la cordial invitación a formar parte de este curso vacacional con respecto a lo que sería la materia de física o a cualquiera de las otras materias que nosotros estamos ofertando. Cabe recalcar que este curso como tal va a ser completamente intensivo, es decir, que vamos a tratar de abordar todo lo que van a ver a lo largo de todo su semestre en un tiempo aproximado de 24 horas, ¿ya? Las clases van a ser diarias de lunes a sábados y van a tener ciertos horarios que ya están definidos como tal, que una vez que ingresen como tal al curso se les irá comunicando. En este día, prácticamente como tal, ¿ya? El costo por cada una de las materias es de $15, pero
por haber asistido a esta clase demostrativa y si le llegan a tomar captura de pantalla a este flyer informativo como tal, ya van a tener adicional algunos beneficios. Eso sería, con beneficios hacemos referencia a ciertos beneficios que les pueden entregar, ¿ya? Y a los chicos que de alguna u otra forma estén haciendo segunda matrícula, también van a tener ciertos beneficios como tal, ¿ya? Eso sería todo por esta clase demostrativa del día de hoy y esperándoles la siguiente semana que nos puedan acompañar en este curso vacacional, estaría cordialmente invitando a cada uno de ustedes para formar parte de estos cursos. Que tengan una bonita tarde y nos vemos en el caso de que se lleguen a animar a inscribirse en los cursos vacacionales.